Hola, muy buenos días. Quería iniciar esta clase con esta hermosa reflexión. Los mares en calma no dan grandes marineros. ¿Cómo así? Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero no se preocupen. Con el favor de Dios, protección de Dios, nosotros vamos a ver al final de esta calamidad, ver el arco iris brillar de una manera que jamás hayamos visto. Entonces mantengamos la calma, cuidémonos bien en casa y pidámosle a Dios que nos siga protegiendo. Quiero recordar un poco la clase anterior. La clase anterior nos decía que nos hablaba sobre la narración y nos decía que estas son historias contadas o relatadas que pueden ser reales o ficticias. También a su vez nos hablaba de la estructura de la narración, la cual está constituida por un inicio, un nudo y un desenlace. También nos hablaba un poco sobre los elementos de la narración. Estos son los personajes, el tiempo y el lugar. En el tiempo encontramos dos tipos, que son el cronológico y el atmosférico. El cronológico nos habla del pasado, del presente y del futuro, y el atmosférico de tiempos climáticos. En el lugar encontramos lugares abiertos, que hacen énfasis a los lugares grandes, y lugares cerrados, que hacen énfasis a los lugares pequeños. No siendo más, iniciamos con la clase de hoy, que es la continuación de la anterior. Resulta que esta clase la vamos a encontrar en la página 66 y 67 del libro de contenido. El narrador. Las historias son contadas por alguien, un narrador. Según el punto de vista desde donde narra, existen tres tipos de narradores: el protagonista, el testigo y el omnisciente. El protagonista está en una primera persona, el testigo en segunda persona y el omnisciente es una tercera persona. El protagonista es aquel que está narrando y a la vez está viviendo la narración. Nací en Aracataca, Magdalena, hace muchos años. Viví con mis abuelos desde los 5 años. Quien nos cuenta la historia también la está viviendo. Segunda persona, tipo de narrador, testigo. Narrador que participa en las acciones. Conoce algunos hechos e interactúa con otros personajes, pero no es el principal. Es decir, no está viviendo la historia que nos está contando. Gabriel nació en Aracataca, Magdalena, en el año 2008. Desde que llegó a la casa de mis abuelos fue mi mejor amigo. ¿Quién nos cuenta? Un amigo o el mejor amigo de Gabriel. Pero en este caso, ese que nos está contando no es Gabriel. Solo nos está hablando de Gabriel. Tercera persona omnisciente. Narrador que ve y conoce todo. Incluso conoce los pensamientos y deseos de cada personaje. No participa en las acciones. Esto hay que encontrarle una clave y es sencilla. Lo sabe todo, hasta los pensamientos de los personajes, cómo se siente, que soñó, todo. El ejemplo que nos da el narrador omnisciente es el siguiente. Gabriel creció en casa de sus abuelos, fue feliz cada día, le gustaba ir al mar por las tardes, sentarse en la playa y pensar: un día seré pescador. Y pensar: un día seré pescador. Ya entendimos en esa parte porque es un narrador omnisciente. No es Gabriel el que nos está contando la historia como para saber qué está pensando. Por otro lado encontramos la descripción en la narración. En la narración se incluyen descripciones para generar interés en los lectores y para que se imaginen cómo son los personajes y los lugares. Bueno, para nosotros evocar, que nuestra mente evoque cómo es el lugar en el que está sucediendo dicha historia o dicho relato, encontramos dos tipos de descripciones. La prosopográfica, que se refiere a los aspectos físicos, estatura, forma de vestir o rasgo de su rostro. Y luego viene la etopeya, que se refiere al carácter de los personajes, cómo actúan o su forma de ser.
Les voy a hacer más minuciosa esta explicación. Por favor, a continuación, veamos la explicación que tengo para ustedes. Vamos a desglosar un poco la explicación anterior. El narrador está en primera, segunda y tercera persona. En primera persona es el que vive o nos cuenta el relato. Por eso también llamamos a la primera persona el narrador protagonista. Esperé y esperé hasta que mi mamá me abriera la puerta. ¿Quién esperó? Pues yo, que les estoy contando la historia a ustedes, que esperaba que mi mamá abriera la puerta. Segunda persona es quien nos cuenta la historia pero no la está viviendo. Por eso se llama segunda persona o testigo. Es testigo de lo que está sucediendo y no lo quiere contar. Esperó y esperó hasta que su mamá le abriera la puerta. ¿A quién esperó? Pues en este caso, un personaje que desconocemos estaba esperando que le abrieran la puerta, pero no es el mismo que nos está contando. Tercera persona o narrador omnisciente. En este caso, omnisciente hace honor a esta palabra, porque es el narrador que todo lo sabe, desde pensamientos de los personajes, desde que soñó, que vivió, cómo se sintió, todo lo va a saber, qué lugar fue, qué día fue, todo. Por eso acá les puse en el tips, lo sabe todo. La mañana del 4 de abril, Gregorio Olías se levantó más temprano, había pasado una mala noche y creyó haber soñado su fin. Si nos damos cuenta, Gregorio Olías es un personaje pero no nos está narrando la historia. Además, no es un testigo porque acá nos está diciendo lo que pensó o soñó Gregorio Olías. Esas son las claves principales para identificar al narrador omnisciente. Las narraciones, como ya sabemos, presentan descripciones que a su vez tienen la función de hacer más interesante la lectura, de manera que uno quiera adentrarse más en ella. Podemos encontrar dos tipos de descripción. La primera es prosopográfica, que se refiere al aspecto físico de un personaje. En este caso, Andrés es alto, rubio, ojos verdes. Este tipo de descripción nos ayuda a nosotros como tal a hacernos una idea o una imagen del personaje de la historia. La etopeya es una descripción que más que todo va encaminado a la personalidad o al carácter del personaje. En este caso, Andrés siempre sonreía, era amable y educado. ¿Notan? En la prosopográfica, aspecto físico. En la etopeya, aspecto de la personalidad del personaje o del lugar o la situación que se está contando en la historia. Podemos encontrar también una etopeya que nos diga, había poca luz en la habitación. Bueno, es una descripción etopeya. Miren, nos están describiendo lo que está pasando en la habitación. Hola nuevamente por acá. Antes de despedirme, quería mostrarles algo que siempre me ha llamado mucho la atención del recurso que tiene la plataforma. Estoy en el libro virtual de plataforma desde que inicié este video. Resulta que estoy en la página 67 del libro que ustedes tienen. En un costado, si ven, hay la opción de quiz y juego. Sobre todo el que más me llama la atención de los tres es juego, porque es una manera divertida para que ustedes entiendan o profundicen o refuercen el tema. Entonces los invito a que de manera divertida jueguen con los recursos que tenemos en plataforma, en este caso el juego. Si ustedes le dan clic ahí, inmediatamente se les va a direccionar a un juego sobre narración. Son divertidos. Bueno, y por otro lado, para finalizar la clase, voy a abrirles un ítem en plataforma para que me puedan adjuntar la evidencia de la actividad que les voy a pedir para esta clase. Dicha actividad consiste en realizar las páginas 245 y 246 del libro de contenido. Por favor, si tienen dudas, no olviden que yo los estoy esperando vía Zoom o por comentarios de plataforma. Que tengan
linda tarde. Adiós.